Muy bien, este es uno de los tantos pasajes que vamos a estar considerando una y otra vez en la consejería. Son pasajes puntuales que hay en el Nuevo Testamento que nos guían en la consejería, así que vamos y volvemos seguramente entre estos pasajes varias veces en el estudio. Así que a este pasaje vamos a volver seguramente en otro momento, especialmente para hablar en otra ocasión. No vamos a hablar hoy de eso, donde dice si fuere sorprendido en alguna falta, ¿no? Vamos a explicar qué significa eso en la relación unos con otros. Bueno, vamos a leer Gálatas 6:1 en adelante, dice así de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Todo eso es el contexto desde lo que parte en versículo 1, hablando acerca del tema de restaurar a alguien que está en peligro de caer en algún pecado. ¿Sí? Esa es la idea de esa expresión allí. Oramos. Amado Dios, damos muchas gracias una vez más por poder congregarnos como tu iglesia. Deseamos honrarte a ti por sobre todo, pero también deseamos poder preparar nuestros corazones para orar de la manera apropiada. Creemos firmemente que tú llevas adelante tu obra en respuesta a la oración de tu pueblo. Por eso nos congregamos. Podríamos estar en casa orando, pero no es lo mismo orar con la iglesia. Así que pedimos, Padre, tu gracia para este tiempo de reunión de oración, y ahora al exponer las Escrituras, pedimos que tú nos guíes, nos capacites, nos enseñes para saber cómo ayudarnos unos a otros. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, consejería bíblica es lo que estamos viendo nosotros cada sábado cuando nos reunimos. Y vamos a hablar hoy acerca de motivos y actitudes que son necesarias en la consejería bíblica. ¿Sí? La consejería acontece o se da dentro del contexto de una iglesia local. Esto voy a estar repitiendo muchas veces ¿sí? en la enseñanza, porque lo que encontramos en la Escritura es que cuando se habla de consejería siempre sucede dentro de ese contexto. No se plantea consejería fuera del contexto de la iglesia local, en el Nuevo Testamento, ¿sí? En la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Siempre es en el contexto de una iglesia local, ¿sí? Y donde los creyentes, en ese contexto de iglesia local, se conocen y desarrollan relaciones sanas que fomentan un sincero interés los unos por los otros. La consejería no solo se desarrolla dentro de un contexto de iglesia local, sino se desarrolla a partir de un vínculo que se establece y que va creciendo, se va desarrollando en esa interacción que los creyentes vamos teniendo y nos vamos conociendo. No se puede hacer consejería con personas desconocidas. Esa es la realidad. Podemos nosotros decir cosas que pueden ser útiles para otros, pero consejería, como lo plantea la Biblia, es muy difícil hacerlo con personas desconocidas. Si vamos en el desarrollo de la temática, se van a dar cuenta que no es posible eso. Por eso es tan importante tener una vida de iglesia donde la consejería se va a dar de manera natural. En realidad se va a dar la consejería. No es que alguien se va a sentar en el fondo de la iglesia, del salón, va a poner una mesita y va a decir, bueno, hoy consejería. Se va a dar de manera natural en la relación los unos con los otros. Va a suceder, vamos a mencionar un poquito eso hoy. Y por eso es tan importante tener una vida de iglesia. ¿Qué significa vida de iglesia? Es estar cuando la iglesia se reúne. Sea domingo, sea sábado, sea que hay un evento especial de matrimonios, o de niños, o de jóvenes, o tenemos un encuentro especial porque la iglesia quiso tener una actividad especial para tener comunión. Bueno, si nos acostumbramos a estar con la iglesia como hacía la iglesia naciente en Hechos 2,
41 y 42, que dice que perseveraban. Esa palabra es muy intensa en el griego, porque eso indica un gran esfuerzo, como un gran trabajo por hacer 4 cosas. ¿Qué eran esas 4 cosas que hacían? Perseveraban en la comunión unos con otros. Es lo primero que se menciona. No, perdón, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Esa expresión doctrina de los apóstoles es cada vez que los apóstoles estaban haciendo su tarea de enseñar, de adoctrinar, se refiere a eso. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es guardar los sacramentos, y en las oraciones. Había un gran esfuerzo que ellos hacían por estar en todas esas cosas, que es la base de lo que después leemos en el libro de los Hechos, que la iglesia crecía, crecía y crecía. ¿Qué hacían para crecer? 4 cosas, y se esforzaban por esas 4 cosas. Claro, la iglesia de hoy no cree eso. No piensa que congregarse con la iglesia es algo importante. Lo ha desestimado. Pero no fue así para la iglesia naciente. Pensaban que congregarse era algo que requería de todo mi esfuerzo y de toda mi dedicación. Bueno, si hacemos eso, la consejería en nuestra iglesia va a tener un buen camino. Va a poder desarrollarse muy bien, ¿sí? Porque ese conocimiento que tenemos los unos con los otros va a fomentar algo que es muy importante en la consejería, y es el interés sincero los unos por los otros. Si yo con una persona desconocida no tengo un sincero interés, no conozco, pero con las personas que voy conociendo empieza a crecer un sincero interés por ayudar al otro, ¿sí? Eso se nota. Y en este contexto, ¿sí?, de iglesia local, la consejería es ocasional. Yo lo puse ahí acentuado con comillas, ¿verdad? La consejería es ocasional, o sea, surge de ocasiones que se presentan debido a la interacción. Como dije recién, no es que alguien se pone y dice, bueno, el pastor me nombró para ser consejero o consejera, así que los sábados que hay más tiempo podemos aprovechar para que quien tenga problema venga. No, sino surge de ocasiones, ¿sí? Escuchaba a alguien enseñando sobre esto y planteaba algunas ocasiones como diciendo, bueno, por ejemplo, dos hermanas creyentes que van a la misma iglesia y de repente se encuentran en la semana en el supermercado y empiezan a charlar. Y una le dice a la otra, sí, porque tengo problemas con mi hijo Pepito. Ya sencillamente cuando esa hermana le está comentando a la otra, tengo problemas con mi hijo Pepito, es el momento, la ocasión para que la otra hermana pueda aprovechar bíblicamente para aconsejarle. Eso es una ocasión. Esto es lo que se habla en Gálatas 6 de oportunidad. ¿Sí? Según tengamos oportunidad. Esa oportunidad está relacionada con eso de si ve a alguno que está tentado a caer en algún pecado. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos bien. Y se relaciona con la consejería de ese texto allí. O, por ejemplo, 2 creyentes que de repente se dan cuenta que cuando termina la reunión van a tomar el mismo colectivo. Y dice, vamos, yo voy para ese lado. Sí, ¿te tomás el tren para Ezeiza? Vamos para el mismo lugar. Y digo así porque hay varios acá que van para Ezeiza, ¿no? Y de repente, porque van juntos, se empiezan a charlar y se empiezan a conocer. Y empiezan a conocerse en un contexto donde hay tiempo para charlar y conocerse. Y entonces se empiezan a contar, no, sí, ¿sabes? Y el primer domingo es muy superficial, pero después la próxima reunión empieza a ser un poquito más profunda la relación y se empiezan a contar los problemas uno al otro, los creyentes, ¿sí? Y en ese contarse los problemas que el otro dice, esta es una ocasión para poder compartirle qué dice la Biblia sobre su situación. Bueno, es ocasional, ¿sí? La consejería surge de ocasiones que se presentan debido a esa interacción. O a veces son 2 personas a quienes se les ha encargado en la iglesia tener un ministerio, se juntan para poder organizar ese trabajo y en el juntarse para hacer ese trabajo empiezan a decir, bueno, ya preparamos todo, dale, tomamos unos mates o un café o un té y empiezan a charlar. Y ahí se empiezan a darse cuenta que, mira vos, no sabía que tenías este problema. Bueno, empiezan a aconsejarse. Son ocasiones que surgen, ¿sí? Que surgen naturalmente de la interacción los unos con los otros. Ahí se da la consejería, ¿sí? Y se presentan situaciones que requieren justamente un consejo bíblico. Una situación familiar, un malestar con la iglesia, descontento con el liderazgo, hábitos peligrosos, decisiones apresuradas, actitudes inapropiadas, y usted pueda, la lista es interminable, de cosas que requieren consejería de manera ocasional. Que uno se da cuenta, mira vos, no sabía que vos hacías esto en tu semana, esto no está bien. ¿Sabes que mira, la Biblia dice, y es ocasional, ¿sí? Se surge de situaciones que se dan por sí solas. Por eso es que también, como escuchaba a alguien hablar, no es que todos somos llamados a aconsejar a todos en la iglesia,
Mayormente la consejería se va a dar justamente por los miembros que están entrelazados entre sí, ¿sí? Que tienen más relación. Es muy común que los jóvenes se juntan con los jóvenes, ¿verdad? Ahí se juntan en la cocina para orar todos juntos. Bueno, se relacionan entre sí. Es más probable que ahí surja la ocasión de joven a joven para poder aconsejar que de alguien que está en otro grupo, como de los adultos o de las mujeres. Siempre se va a dar en la ocasión en el grupo en el que está. La sana y continua interacción, queridos hermanos, en diferentes situaciones de la vida de iglesia, permite desarrollar justamente un vínculo de mayor confianza y amor. Nosotros cuanto más conocemos a las personas, bíblicamente hablando, más los amamos. Debería suceder así, ¿verdad? A veces decimos, cuanto más los conozco, menos lo quiero. No, pero cuanto más los conozco, más los amamos. Es un chiste nomás, pero en Cristo sucede así. ¿Por qué más los amamos? Porque nos damos cuenta que es como nosotros la otra persona, ¿verdad? Tiene las mismas luchas, ha pasado cosas como yo, tiene problemas con... y entonces empezamos a interesarnos por la persona, ¿verdad? Entonces se hace una relación de mayor confianza y también amor con esos hermanos. Este vínculo de amor y de confianza, ¿sí? Nos predispone mucho mejor, ¿sí? Para aconsejar y para recibir el consejo. ¿Por qué nos predispone mucho mejor? Bueno, porque cuando sucede eso, a través de la interacción, nosotros vamos a tener los motivos y las actitudes apropiadas. Cuando amamos a alguien, es más fácil que surjan los motivos por el cual vamos a dar el consejo y también que tengamos las actitudes apropiadas al aconsejar a otros, ¿sí? Surge de ahí de manera natural, si somos creyentes, ¿verdad? Si no somos creyentes, es muy probable que esto de la consejería, en verdad, esto de la consejería puede sacar a luz que alguien que piensa que es creyente no lo sea. Es más, en consejería, cuando empezamos a interactuar con otros, es muy probable que nos topemos en la vida de iglesia, porque en realidad los hay, personas que dicen ser creyentes y no lo son. Y en la consejería puede pasar eso. ¿Sabes que ahora al conocerte y al que vos me contás esto, yo tengo dudas sobre tu situación espiritual? Me estoy preocupada. Bueno, puede pasar eso, que en realidad la consejería suceda para llevarle a alguien que piensa que es salvo y no lo es, llevarle a Cristo, ¿sí? Así que puede suceder eso de esa manera, motivos y actitudes apropiadas. Bueno, de esto se trata la parte de esta temática hoy. Vamos a hablar de los motivos y las actitudes a la hora del aconsejamiento. Y ambas cosas, motivos y actitudes, necesariamente van juntas. Tenemos que hablar de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque nuestros motivos van a determinar nuestras actitudes. ¿Qué me mueve a mí a dar un consejo, a prestar un consejo o aconsejar? Lo que me mueve a mí va a determinar con qué actitud voy a ir a aconsejar, ¿sí? Por eso que van juntas necesariamente. Y nuestra motivación, lo que nos mueve a aconsejar, se hace evidente justamente por las actitudes que asumimos en la consejería. Así que una cosa se puede dar a conocer por la otra, ¿no? Hay una interdependencia ahí de ambas cosas. No podemos hablar, ¿sí?, de una buena intención. Nosotros a veces con muchas cosas que le queremos decir a otros, decimos, te lo digo, pero tengo una buena, porque te quiero, decimos, o porque no sé qué. Claro, pero después la actitud que parece que no acompaña nada de eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros sencillamente decimos, bueno, pero si me querés no me lo hubieses dicho así, o hubiese dicho en otro momento. Bueno, la intención ayuda mucho, queridos hermanos, a eso. Y es por eso que no es bueno, no podemos hablar de una buena intención si nuestra actitud es incorrecta. Pero, para que la consejería funcione, ¿sí?, es necesario que el aconsejado también tenga el motivo y las actitudes apropiadas. Hoy vamos a hablar del consejero, de sus motivos y sus actitudes. La próxima, Dios mediante, vamos a hablar del aconsejado. No solamente hay que saber bíblicamente dar consejos, sino también bíblicamente hay que saber recibirlos. Y ustedes, si tienen el interés de ayudar a otros en consejería, ustedes se van a encontrar con esto muchas veces. No siempre ese consejo va a ser recibido muy bien. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que hay personas, hay creyentes que terminan dando gracias. La verdad que lo que me dijiste, mira, me dolió al principio, pero fue tan bueno, me hizo reflexionar, lo pensé después que me lo dijiste y la verdad que tenías razón. Bueno, hay provecho en algunos, pero hay otros que no. Hay otros que no quieren recibir consejo, que no saben recibir consejo,
Bueno, y ahí hay como una barrera que impide que realmente uno desarrolle consejería con esa persona, ¿no? Vamos a hablar de eso también hoy un poquito, pero también en el desarrollo de la temática. Así que las dos partes deben aprender a tener motivos y actitudes correctos en la consejería. La consejería puede fracasar si una de las dos partes no tiene motivos y actitudes apropiadas. ¿Sí? Las malas motivaciones en la consejería pueden ser muy obvias a veces, ¿no? Las malas motivaciones a veces pueden ser muy obvias, como por ejemplo alguien que se enojó con alguien porque, qué sé yo, no le gustó, porque no saludó, y entonces va con toda su furia, con todo su enojo, con todas sus malas maneras, y uno cuando encuentra a alguien así y se va enojado y después no le saluda más, bueno, uno se da cuenta que ahí la motivación no era ayudar a las personas, no, yo se lo dije porque yo lo quiero, ¿sí? Bueno, entonces se da cuenta uno que la mala motivación fue muy obvia, pero en otros casos la mala motivación es un poquito más sutil, ¿sí? A veces puede motivarnos de manera equivocada el deseo de lucirnos como consejeros, ¿sí? ¿Y dónde se nota que uno se quiso lucir como consejero y no ayudar a la persona, ¿no? Como uno diciendo, tengo experiencia, tengo conocimiento, tengo teología, me las sé todas, qué sé yo. Pero acá no lo va a decir con esa manera, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones de la persona que quiere lucirse como consejero? Cuando la otra persona le dice, la verdad que y yo te lo dije. ¿Hace falta decir eso? No. Pero cuando yo digo, yo te lo dije, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo acá consejero, mirá. Quiero lucirme, que yo tenía razón en lo que está diciendo y vos estabas equivocado, ¿sí? O yo tenía razón. O si no, la otra expresión, si me hubieras hecho caso, ¿no? Eso es querer lucirnos como consejeros, como personas que la tenemos clara, ¿no? Que sabemos lo que... Bueno, ahí es donde vemos que no hay una buena motivación y realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Una motivación así, de querer lucirnos como consejeros, hace que asumamos una actitud de arrogancia y de engreimiento ante la persona que está siendo aconsejada y la avergoncemos, ¿no? Y eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y a veces en realidad lo que estamos esperando a veces es que suceda así para decir, ¿viste? Entonces ahí nos damos cuenta que queremos lucirnos como personas que saben, que la tienen clara, ¿no? Y otras veces somos motivados por el perfeccionismo irritante, ¿no? Esta es una actitud equivocada, obviamente. Ese perfeccionismo irritante que se molesta porque el otro no anda según nuestros estándares espirituales, ¿no? ¿Le ha pasado que usted entra en esa etapa de fariseo? Hermano, aclaro esto, todos los creyentes pasamos en nuestra vida espiritual por la etapa de fariseo, todos. Tenemos al comienzo de nuestra vida espiritual un fuego por el Señor. ¿Le ha pasado eso? Se convirtió y ese fuego que nos comíamos el mundo por Cristo, ¿no? Y hacíamos de todo, y íbamos con la Biblia al trabajo y cada oportunidad hablamos incluso de manera un poco torpe porque no buscábamos la ocasión, pero era nuestra pasión por Cristo ha hecho esas cosas, ¿verdad? Incluso hasta adquirir costumbres que no eran necesarias, pero era nuestra pasión por Cristo, ¿verdad? Pero hay un momento en ese desarrollo de crecimiento espiritual que nos volvemos un poco fariseos. Porque esa pasión por Cristo nos lleva a que todos en realidad tengan que tener ese fuego, tienen que tener ese compromiso que yo tengo ahora, que después en algún momento, cuando va creciendo, se empieza como a apagar un poquito, ¿verdad? Y empieza a darse cuenta de la realidad de ese creyente, como todos nos pasa, que también luchamos con el pecado y que fracasamos, como Romanos capítulo 7 Pablo enseña. Y anhelamos en realidad en ese fuego y en ese momento de fariseísmo que nos pasa, queremos ver a todos andar, pero como un relojito en la vida espiritual. Y si alguien no anda como yo pienso que debe andar en su vida espiritual, me causa como una irritación. ¿Por qué faltó esa reunión? Y entonces como nos irritamos nosotros, nos ponemos mal. ¿Por qué se puso esa ropa? Anda mal. Eso es pecado contra el Señor. Y no estamos diciendo que no haya ropa que no sea pecado, pero el problema es cuando nos motivamos por el fariseo que tenemos adentro. Es para condenar. ¿Viste la palabra que dijo? Bueno, ese fariseo que trata de que los demás anden al dedillo y se irrita justamente cuando no pasa así, cuando no anda según sus estándares, ¿sí?
Incluso podemos tener un concepto, siendo fariseos, en esa etapa de fariseos, un concepto acertado acerca del pecado y de la santidad, pero usamos ese concepto acertado acerca de la teología, ¿sí? Lo usamos para buscar nuestra propia satisfacción de saber que en nuestro pequeño universo todos cumplen con la medida de madurez que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Entonces parece que el fariseo dice, cuando todos vinieron temprano a la reunión, muy bien, nadie falló hoy. Y uno es bárbaro, la iglesia anda fenómeno. Todos asistieron este método, bárbaro, qué genial. Pero alguien por alguna razón falló en el horario, otra cosa, es el fariseo. Y el pastor encima lo saluda bien, con una sonrisa. Tendría que saludarlo enojado el pastor. Claro, el fariseo piensa eso. El fariseo piensa que enseguida hay que bajar la vara. Bueno, a veces podemos ser motivados por ese fariseo adentro que tiene un perfeccionismo irritante, ¿no? Tal motivación nos llevará a asumir la actitud del fariseo controlador que ejerce presión para lograr para lograr en el otro lo que solo el Espíritu de Dios puede lograr. A veces ejercemos mucha presión en esa etapa de fariseísmo sobre los otros. Una cosa es animar y otra cosa es ejercer tanta presión hasta que la persona lo insistimos tanto que logra hacer lo que nosotros le decimos, pero no de corazón, porque el Espíritu todavía no lo generó. Hermanos, vamos a aprender en consejería que no todos crecen en la misma velocidad. No todos en la vida cristiana crecen en la misma velocidad. No todos tienen las mismas luchas con el pecado y vamos a aprender mucho de eso. Y por eso en Tesalonicenses capítulo 5, que es uno de los pasajes que vamos a mirar, se habla que hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles. Y habla de distintas personas con distintas situaciones y que requieren actitudes diferentes de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque todos son diferentes en la casa del Señor. Cuando lleguemos a Corintios capítulo 12 hay algo muy hermoso que me gustaría comentar, y es que Dios en su soberanía ha puesto entre los miembros de la iglesia creyentes débiles. ¿Ha notado eso en Corintios 12? Algunos son débiles. Por la soberanía de Dios son débiles. ¿Para qué? Dice Corintios 12. Para que todos nos preocupemos los unos por los otros. Hay creyentes débiles que en lugar de la crítica del fariseo debería despertar la preocupación de todos los demás. Por eso verán que el pastor hay algunos con los que tiene una atención un poco más pronunciada. Y no es favoritismo, no es el favoritismo del fariseo, es el favoritismo de la gracia de Dios. Porque Corintios 12 dice que hay algunos a los cuales hay que prestarles más atención. Son esos débiles a los cuales necesitamos sostener y apoyar, especialmente si hay creyentes nuevos en la iglesia. ¿Con quién va a estar el pastor si hay creyentes nuevos? Con el creyente nuevo, porque necesita, es como un bebé recién nacido, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. El fariseo no lo piensa así. El fariseo dice, no, para todos tiene que ser igual. No sucede así. Corintios 12 nos va a enseñar eso. Para aconsejar bíblicamente, queridos hermanos, necesitamos ser motivados en primer lugar, y es lo que vamos a mencionar ahora, por un sincero interés de ayudar. Esa debe ser la motivación que debe movernos a ayudar a otros con consejería. Un sincero interés de ayudar al otro, ¿sí? Queremos ayudarle. Timoteo, el discípulo de Pablo que lo llamó como un hijo, era para él, es un ejemplo de ese sincero interés. El pasaje está acá, Filipenses 2:20, dice así, espero en el Señor, 19 al 21, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escuchen esto, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, saben el contexto, ¿verdad? Pablo está encarcelado en Roma y acaba de llegar Epafrodito, ¿sí? De la iglesia en Filipos. Epafrodito es el pastor de la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos hace rato que no está cuidando de Pablo y Pablo está preocupado qué pasaba de una iglesia que tanto cariño le había expresado. Y la preocupación no era por el dinero que recibía, sino la preocupación era porque, bueno, algo les debe estar pasando. Los conozco, algo les debe estar pasando. Bueno, mandan a Epafrodito, que es el pastor. En ese tramo que Epafrodito llega, lo ve a Pablo, Epafrodito se enferma. Y se enferma de tal manera que estuvo casi a punto de morir, dice Pablo. Y a la misma vez sucede que
se entera que la iglesia en Filipos se angustió. ¿Por qué? Porque su pastor se está por morir. Y esto creó una situación de angustia en la iglesia. Entonces Pablo dice, se complicó todo, como solemos decir, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo intenta, entre los que están allí, creyentes que están en Roma, que lo están visitando, muchachos, necesitamos que alguien vaya a la iglesia en Filipos y conforte a los hermanos y los atienda mientras su pastor está acá, que está a punto de morir, y que vaya y los conforte. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo preguntando por alguien que vaya, que se anime a ir, que no encontró a nadie. No puedo, Pablo, ahora justo tiempo de la cosecha. No puedo dejar mi tienda de carpas, que la tengo que atender. Bueno, todos se excusaron, nadie estaba dispuesto a dejar lo suyo para ir a atender a los hermanos en Filipos. Y entonces apareció Timoteo, que dijo, no te das problema, yo voy. Yo estoy dispuesto a ir. Dejo todo lo mío, lo que tenía que atender lo dejo y me voy a Filipos para atender a los hermanos allí. Acá viene el hecho de que a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno en esta situación, en la que necesito que alguien deje todo lo suyo, vaya a atender a los hermanos en Filipos y después los tranquilice, les dé consuelo y las cosas queden calmadas. Bueno, a ninguno tengo, todos se excusaron, nadie estuvo dispuesto a dejar lo suyo, pero Timoteo vino y no hay ningún problema. Lo mío queda para segundo plano, vamos a atender a los hermanos en Filipos. Y ahí viene la expresión acá, que tan sinceramente, ahí está la expresión de sincero interés por otros, por ayudar a otros. ¿Sí? A veces nosotros solemos utilizar esta expresión, no, sí, yo quiero ayudarte, pero a la hora de dejar lo nuestro para ayudar, decimos, pero ahora no puedo. ¿No era que querías ayudarme? Bueno, esta es la idea, ¿no? La idea de esto, ¿verdad? Aquí. Y es interesante que Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Lo de Cristo es la iglesia. Lo de Cristo es la iglesia, porque acá se trataba de la iglesia en Filipos, ¿sí? Nosotros deberíamos estar dispuestos a dejar todo por la iglesia. En este caso, por la iglesia en Lavallol. Debería ser nuestra prioridad, ¿verdad? Así que Pablo vio este sincero interés en él, ¿verdad? Pablo busca a alguien que pueda ir a Filipos y lo encuentra en Timoteo. ¿En qué se veía ese sincero interés justamente de Timoteo? Bueno, en el verso 21 dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Todos en esta situación vieron como más importantes sus asuntos personales que la necesidad de los hermanos en Filipos. El interés sincero de Timoteo consistía en que él estuvo dispuesto a relegar lo suyo para priorizar a los hermanos en la iglesia. Pero, perdón que lea lo mismo que dije, pero yo sé que está con las diapositivas capaz. Se ofreció sin esperar nada a cambio, Timoteo. Eso es un sincero interés. No estoy queriendo obtener algo de vos. Voy porque quiero ayudarte, nada más. Esa es la idea, ¿sí? Este sincero interés, queridos hermanos, es la evidencia de un sincero amor. Nosotros solemos hablar mucho del amor, ¿verdad? Te amo y todo lo demás que solemos decir a los hermanos, y está muy bien expresarlo. Pero ¿cómo se hace evidente ese sincero amor? Bueno, en un sincero interés. ¿Y cómo se hace evidente el sincero interés? Que yo dejo lo mío. ¿Estabas internado? Bueno, mirá vos. No importa, yo salí, iba de casa a descansar, pero aproveché para ir a verte en el hospital que estabas internado. Estuviste no sé cuántos días, bueno, avísame la hora de visita, dejé lo mío, dejé mi hora de descanso para poder ir a verte. Eso es sincero interés. Eso es la evidencia de un sincero amor. Esto es lo que hizo Timoteo. En la consejería, cuando somos movidos por el amor, queridos hermanos, nos interesamos en el otro. ¿Sí? Cuando somos movidos por un sincero amor, nos interesamos en el otro. Nos preocupa cómo está, pero también nos preocupa ayudar. ¿Sí? A veces es, ¿qué pasó? Bueno, estaré orando y está muy bien que oremos, pero a veces parece que la oración es como una diagonal de escape, ¿verdad? Hay que hacer algo más a veces que orar, ¿verdad? Este sincero interés se hará evidente, queridos hermanos, por las actitudes que asumimos en la hora de aconsejamiento. El amor sincero nos mueve a ayudarlo en primer lugar con un espíritu de mansedumbre, y ahí sí vamos al texto que leemos, Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Que en primer lugar habla de un espíritu de mansedumbre. Esa palabra mansedumbre con la cual debemos acercarnos a tratar al hermano. Vamos a decir una cosa que yo creo que es obvia, pero la quiero acentuar. La consejería no es otra cosa que tratar con el pecado de nuestros hermanos en la fe, porque generalmente nuestros problemas vienen por el pecado. Y de eso se trata, cómo tratar el pecado en la gracia, de eso es la consejería, ¿verdad? Un espíritu de mansedumbre.
La palabra mansedumbre significa, o se traduce o se expresa mejor como poder bajo control, ¿sí? Eso es mansedumbre, ¿sí? Es esa capacidad de poder controlar todo nuestro ser y especialmente nuestras emociones y nuestras pasiones. Eso es lo que indica poder para tener dominio sobre nuestras pasiones y nuestras emociones. La palabra en el original se refiere a un caballo de gran fuerza que uno lo tiene dominado. Esa es la idea de la palabra mansedumbre en su etimología. Es un caballo dominado con todo su poder, pero yo lo tengo controlado, que se mueve a discreción, como yo lo quiero controlar. Bueno, eso es la idea de una persona mansa que tiene todas sus emociones y toda su fuerza, todas sus pasiones, están todas controladas, se mueven a discreción, según mi voluntad. ¿Sí? Esa es la idea de esa palabra. Si perdemos, ¿sí? Aconsejamos a personas que luchan con el pecado y en no pocos casos, no sé si ha trabajado ya en consejería, por mi ministerio y porque me ha tocado en mi vida cristiana trabajar con jóvenes, mucho en campamentos porque me pedían estar, y después en el ministerio pastoral. Cuando empezamos a involucrarnos en la vida de las personas, hermanos, vamos a ser afectados emocionalmente. Y en algunos casos nos vamos a enterar de cosas que nos van a hacer llorar. Nos van a hacer llorar. Y hay otras que van a generar otras emociones en nosotros. Enojo, irritación, un poco de bronca. Esas cosas van a estar pasando dentro de nosotros cuando estamos tratando con el pecado del otro. En algunos casos, la gente a veces llega tarde a pedir consejo. Que uno dice, ¿por qué no viniste antes? O sea, interiormente uno tiene ganas de hacer esto. ¿Por qué no viniste antes? Pero uno no lo hace. ¿Por qué? Porque hay que tener control sobre esas expresiones para no desanimar al otro que está siendo aconsejado. Pero hay gente que viene tarde a pedir consejo, cuando el banco ya se hundió y quieren una solución y no hay. Y hay que empezar a reconstruir su vida desde cero, su vida espiritual, porque lo que tenía se hundió todo. Y hay que, como dice Hebreos capítulo 5, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay creyentes que tienen que volver al ABC en su vida espiritual. O como dice Cristo a una de las iglesias en la carta de Apocalipsis, dice, haz las primeras obras. Tenés que volver al principio, porque acá es como que no podemos seguir, hay que volver. Construiste mal. Entonces hay muchas cosas que van a pasar en consejería que van a generar en nosotros muchas emociones. Y nosotros debemos tener mansedumbre, o sea, debemos tener control sobre nuestras emociones para no lastimar, ni herir, ni decir nada inapropiado mientras estamos aconsejando, ¿sí? Si perdemos el control podemos llegar a responder inapropiadamente y causar mucho daño. La mansedumbre nos ayudará a mantener la calma, a ser pacientes, ¿sí? ¿Sabe cuántas veces va a tener que hablar con una persona sobre lo mismo? Muchas veces. Y ni se le ocurra decir, ya te lo dije. No se le ocurra decir eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo en un momento de la humildad, pero es que el Señor hace lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos tendría que decir a nosotros, ya te lo dije? Y no nos dice eso. Amorosamente, como un padre amante, tiene paciencia. Y cuando nosotros estamos esperando que el Señor debe estar y nos muestra que con su mano de misericordia y de gracia todavía te amo, aunque haces eso te sigo amando, no consiente nuestro pecado, pero nos muestra esa gracia que sigue amándonos. Bueno, en la consejería va a pasar muchas veces eso y la mansedumbre nos ayuda a ser pacientes, a saber escuchar, a saber decir cosas duras con ternura, a tener misericordia sin consentir ni ser livianos con el pecado, a disciplinar con amor. La mansedumbre nos libra de tomar decisiones emocionales. En la consejería a veces nos vamos a sentir tentados porque nos da lástima a la otra persona, a ser un poquito suaves con lo que... Voy a decirles esto, nosotros tenemos que terminar todo el proceso de consejería dándole el mandato bíblico a la persona. Ahí vamos a hablar más adelante sobre el proceso de consejería. Pero tenemos que terminar dándoles el mandato bíblico. La persona tiene que terminar obedeciendo al Señor. Ese es el fin de la consejería. Tiene que terminar obedeciendo al Señor. Uno de los grandes problemas en consejería hoy en día es que las personas son muy emocionales y responden más a sus emociones que a su voluntad.
Y en consejería podemos sentirnos tentados a tener lástima y decir, bueno, dale, no hay problema. Que vos no estés viniendo a la iglesia, no hay problema, te entiendo. No, vos tenés que obedecer, tenés que ir más allá de tus emociones y tenés que empezar a congregarte. Porque eso es lo que el Señor dice. Cuando empieces a obedecer al Señor, vas a ver cómo tu alma empieza a ser restaurada. Pero a veces solemos ser un poco laxos porque nos da lástima. Tenemos que aprender a aconsejar, y la mansedumbre nos ayuda a aconsejar siendo librados de nuestras emociones. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Esos que están mencionando aquí son los que en esa carta se habla de Himeneo y... ¿Quién es Marcelo que vos siempre decís? Himeneo y Fileto, que eran dos falsos maestros que estaban allí haciendo cualquier cosa en la iglesia en Éfeso, y Pablo les dice que a ellos debe reprenderlos. ¿Pero cómo? Con toda... Uno en lugar de Timoteo dan ganas de sacarlos corriendo a Himeneo y Fileto por lo que estaban enseñando. Pero Pablo dice, corregirlos con mansedumbre. Quizás Dios les conceda el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo. Bueno, si hay que corregir con mansedumbre a Himeneo y Fileto, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe, verdad? Muy bien. La mansedumbre nos libra de terminar con una discusión acalorada y en peleas dañinas en la consejería, ¿verdad? Vos no se te puede decir nada, ya está, no quiero hablar más. No, no termina así la consejería, ya con mansedumbre, ¿verdad? Nuestro sincero interés por ayudar se hará evidente por la humildad, hermanos. Noten 6.1, dice 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y escuchen esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa expresión, considerándote a ti mismo, es tener plena conciencia de que somos susceptibles a caer en el pecado también nosotros. Esa es la idea. Vamos a aconsejar, no como en un grado de superioridad, de decir, ¿viste? Ahora pecaste vos. Yo no caigo en eso. Bueno, es tener plena conciencia de que somos susceptibles a caer en algún pecado, ¿sí? En algún momento podemos estar del otro lado nosotros, hermanos, ¿sí? A veces nosotros somos muy crueles. Mintió. No sabes. Apartamos, ¿no? Y a veces puede ser que nosotros caigamos en la mentira. ¿Cómo nos gustaría que nos traten los hermanos cuando nosotros caemos? ¿Ha pensado eso? ¿Cómo nos gustaría que nos traten los hermanos cuando nosotros caemos? ¿Queremos que nos dejen de saludar? ¿Que nos den vuelta a la espalda? ¿Que nos den la espalda, mejor dicho? ¿Queremos que hagan eso? No, creo que todos somos sinceros y queremos que nos traten con misericordia, con cariño, con paciencia. Queremos eso, ¿verdad? Y bueno, deberíamos hacer lo mismo con los demás. Deberíamos hacer lo mismo con los demás. Eso habla de humildad. Eso habla de humildad. En algún momento podríamos estar del otro lado. Santiago 2.13 dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Interesante eso, ¿verdad? La realidad, queridos hermanos, de nuestra debilidad nos debe predisponer para asumir una actitud de humildad, la que evita que nos coloquemos por encima del aconsejado y lo miremos como si nosotros fuésemos impecables, ¿no? La humildad nos ayuda a evitar eso. La falta de humildad nos llevará a ser duros en las expresiones, hirientes, intolerantes, sin gracia, ¿verdad? Los Gálatas, es interesante que el contexto de esto viene desde atrás, porque en 5.14, creo que ustedes tienen allí 5.14 cerquita, dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Interesante que los Gálatas estaban comiendo y mordiendo unos a otros. Y lo interesante es que era una iglesia legalista. El legalismo, ese perfeccionismo irritante, lo único que produce es contienda, es irritación, porque nace en realidad de la soberbia, de la arrogancia, ¿sí? Así se trataba en esa iglesia y Pablo le dice, no sea que al intentar corregir esta conducta que había entre ellos de morderse y comerse unos a otros, no sea que tú también seas tentado a ser agresivo y arrogante. Entonces, entra a corregir esto, pero no sea que en un momento decís, vamos a entrar a las piñas acá también. Tened mucho cuidado con esto, ¿verdad? Nuestro sincero interés por ayudar se hará evidente, además, en tercer lugar, por la paciencia. Noten 6.2, sobrellevar las cargas
los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Amarse los unos a los otros como yo les he amado. Dice que si sobrellevamos la carga los unos de los otros, cumplimos esa ley. ¿Ha notado? Cumplimos la ley de Cristo de amarnos los unos a los otros al sobrellevar las cargas de los otros. La idea de esa expresión es tener empatía. Eso es más común para nosotros, ¿verdad? Tener empatía. Entendemos mucho mejor al otro cuando intentamos colocarnos en su situación, ¿verdad? Hermanos, cuanto más nos ligamos nosotros en armonía y en amor, ¿sí? Nos relacionamos y nos empezamos a conocer, más se va a dar esto. ¿Qué cosa? De entendernos, de entender al otro, ¿sí? Es muy fácil ponernos como jueces y decir, no vino hoy. ¡Oh, mira vos! Y es predicador en la iglesia, mira vos, y no vino hoy. Y cuando te sentás con esa persona, no es por Nico, pero te sentás con esa persona, y otro soy yo nomás, te sentás con esa persona, bueno, con los jóvenes Pablo, perdón, la distancia es un tema que vamos a arreglar después de la distancia, aquí conmigo. Lo que sucede es que cuando nos sentamos a hablar con las personas, mira vos, ahora te entiendo lo que estabas pasando. Y muchas veces ni siquiera justificamos lo que está diciendo, pero entendemos su debilidad, las complicaciones que tuvo, por qué le pasó lo que le pasó, y nos empezamos a poner en su lugar. Y ahí empezamos nosotros a empatizar con la persona. Y nosotros empezamos a sobrellevar las cargas. Saber lo difícil que es para él llevar eso. Esa es la idea. Bueno, a ver cuánto pesa esto que está llevando. Me lo voy a poner yo. A ver, y mirá vos, que era pesado el asunto, ¿no? Nosotros los hombres no sabemos de ninguna manera lo que significa para, por ejemplo, una mujer, todo lo que pasa recién habiendo dado a luz. Un montón de cosas pasan, ¿verdad? Además de que una experiencia dolorosa y difícil, después todo el cuerpo se tiene que acomodar, es todo meses, y además lo que se habla de la depresión post-parto. Un montón de cosas pasan, ¿no? Y nosotros, pero si tiene fe tiene que arreglarlo, tiene que arreglarlo. Bueno, a ver, dame esa carga un poquitito, la vamos a llevar acá. Esa es la idea de sobrellevar las cargas. A ver cuánto pesa esto para vos, ¿sí? Y eso digo como muchas otras cosas, queridos hermanos, ¿sí? Lo que significa para un papá, con hijos en casa y la esposa, y llegar después de un día difícil de trabajo, llegar y tener que lidiar, poner la mejor cara y ser de ánimo para la familia, y con todo lo que pasó con el patrón, con los compañeros y todo lo demás. Y tomar, a ver cuánto pesa esto. Tenés razón, comprendo tu cara, comprendo tu actitud, comprendo por qué estás así. Aprendemos a tenerle paciencia, queridos hermanos, a soportar su falta de crecimiento, sus debilidades, sus caídas, sus desplantes, etc. Somos pacientes, no consentimos, que no es lo mismo. Ser paciente no es lo mismo que consentir, queridos hermanos. Yo dije, voy a enseñar esto alguna vez de manera específica, hay pecados que nosotros no toleramos y hay otros pecados que sí toleramos. La palabra tolerar es la que a veces pesa porque no es bien entendida. Pero la palabra tolerar es el significado de la palabra paciencia, porque la palabra paciencia en el griego es soportar, estar permaneciendo bajo un peso. Y entonces yo tolero. Hay pecados que toleramos. ¿Pero por qué? Porque recién está creciendo en la fe y toleramos ese pecado. Sabemos que cuando crezca lo va a dejar. Toleramos esa inconsistencia que tiene en su vida espiritual. ¿Por qué? Pues sabemos que en algún momento está escuchando, hay otras cosas que van bien, sabemos que en algún momento va a crecer, no crecen todos de golpe y rápido. Entonces hay pecados que no toleramos por la gravedad y por lo que implica, pero hay otros que sí toleramos. O vamos a usar otra palabra, con la que somos pacientes para no causar escándalo, ¿verdad? Hay pecados con los que somos pacientes, hermanos, ¿verdad? Sin duda tendremos casos como los de Tito 3, ¿verdad? En la consejería, a los que después de una y otra amonestación hay que desecharlos. Pero nuestra actitud característica siempre debe ser la paciencia. Me gusta para terminar esto Hebreos 5, 1 al 3. Me encanta, siempre vuelvo a esto, pero por mí vuelvo a esto. Porque siempre trato de acordarme de esto, ¿verdad? Hebreos 5, 1 al 3 dice así: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Noten, la tarea del sacerdote es tratar con el pecado de la gente. La tarea del pastor es tratar con el pecado de la gente, además de predicar. La tarea de todos nosotros con nuestros hermanos es tratar con su pecado, porque su problema es el pecado.
Entonces tratamos con algo bastante serio, ¿sí? Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. El fariseo, ¿con quién más se enoja? Con el ignorante y con el extraviado. Pero el creyente fiel, el que hace su ejercicio de sacerdote bien, se muestra paciente, no se irrita con el ignorante y el extraviado. ¿Por qué? ¿Por qué no hace eso? Porque el sacerdote se acuerda de una cosa, y es lo que dice aquí, y es lo precioso de este texto. Puesto que él, el sacerdote, también está rodeado de debilidad. Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de su debilidad, tiene que ofrecer por sus pecados, tanto por sí como por los del pueblo. Primero tiene que tratar delante del Señor sus pecados y después trata adecuadamente los demás. Hermanos, ¿sabe por qué nos enojamos con los pecados de los otros? Porque todavía no hemos tratado correctamente nuestros pecados delante del Señor. Créame que es así. Si nosotros tratamos nuestros pecados delante del Señor de manera correcta, nos volvemos compasivos con los demás. Porque entenderíamos que siendo que yo merezco que Él me mande directamente al infierno y no me vea nunca más, me muestra misericordia. Pero como nosotros no tratamos nuestros pecados de manera correctamente, nos volvemos impacientes con otros. Nos volvemos impacientes. Y en la consejería no es nada bueno ser impacientes, porque lo que se requiere es tener paciencia para escuchar, para hablar y para aconsejar. Y muchas veces va a ser más de una charla. 3, 4, 5 y a veces va a ser un proceso de meses para ayudar a alguien. Y si eso se requiere, mucha paciencia, la misma que Dios tiene con nosotros. Muy bien, si somos movidos por el interés sincero, seremos mansos, humildes y pacientes en la consejería. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta enseñanza, en esta tarde.